Capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y antes de mirar las Escrituras esta mañana, vamos a volver al Señor en oración. Padre, gracias te damos por esta mañana gloriosa de resurrección que nos has dado. Gracias por la hospitalidad de Lucas y de Jessica a abrirnos su hogar. Cuántas veces en el Nuevo Testamento leemos acerca de esto, la iglesia que está en su casa. Gracias por permitirnos reunirnos aquí el 9 de julio. Extrañamos a los hermanos esta mañana que no han podido llegar, algunos quizás enfermos. Pensamos en Augusto y Andrea, que pudieron ir a recibir a su mamá después de tantas aflicciones y dificultades. Esto también es una bondad tuya. Gracias, Padre Eterno, por los hermanos aquí. Seguimos orando para que tú puedas obrar el espíritu de la iglesia primitiva en nuestros corazones, que pueda haber un perseverar en la doctrina, un perseverar en la comunión, un perseverar en las oraciones, un perseverar en el partir el pan. Que tú puedas permitir que aquí, como en Bragado, como en nuestras iglesias, en los centros bíblicos y las iglesias que son de sana doctrina en todo el mundo, pueda haber esta perseverancia en el hacer. Ese obrar tuyo en nuestros corazones manifiesto en tu pueblo. Gracias por tu bendita palabra. Y ya sabemos que con solamente ser leída como esta mañana y ahora, es suficiente para tú hablar a nuestros corazones y tratar con ellos. Ahora prepara nuestros corazones, bendice nuestro tiempo en tu palabra. Enséñanos por tu Espíritu, guía a tu siervo a hablar con sencillez y con humildad. Y pedimos, oh Dios eterno, que estés fortaleciendo, edificando, amonestando, consolando, instruyendo, si es necesario, amonestando a tu pueblo a través de tu palabra. Como siempre, nuestro Dios, que el Espíritu de verdad, el que diste para guiarnos y enseñarnos a toda verdad, sea el Maestro en esta mañana. Y que tú permitas que, como abriste el corazón de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quizás hay algún corazón que está en tinieblas y necesita la luz.
que está en tristeza y necesita el consuelo de tu palabra, que siente la soledad de espíritu y necesita la compañía de Jehová. Dios, tú solo conoces las necesidades de nuestro corazón y por eso no pretendemos enseñarte a ti cómo has de obrar y cómo has de actuar, pero te agradecemos por esta eterna palabra que nos has concedido. Bendícela en esta mañana, en el nombre de Cristo. Versículo 13, voy a desarrollar en lo posible algunos pensamientos, pero déjeme para dar un resumen, para que entendamos a dónde Pablo está yendo aquí. En los primeros 12 versículos, Pablo está haciendo el contraste entre la fe y las obras, contraste que se encuentra muy a menudo en las Escrituras. Espero que eso sea algo ya decidido en tu corazón y en el mío. ¿Y qué quiero decir con eso? Que comenzás a cesar de tus propias obras y comenzás a descansar absolutamente en Dios. Que no estás tratando de agradarlo en el sentido de tu justificación, de tratar de recibir algún aplauso divino. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, uno de los 4 imposibles de la carta a los Hebreos es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. No dice sin obras, dice sin fe. Yo sé que la fe genuina no está sola. Yo sé que la fe genuina manifiesta obras. Y yo sé que Dios a través de nuestra fe, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, su poder opera poderosamente en mí. Él dijo, la gracia de Dios en mí actúa. Yo he trabajado más que todos, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Esa gracia que actúa a través de la fe de Pablo de un principio, la gracia que vino a él y que empezó a manifestarse en obras continuas. Pablo hace la distinción al que no obra, sino cree. A ese Dios le cuenta la fe como justicia. Ya hemos estudiado, meditado sobre eso, siguiendo los pasos de la fe de Abraham, versículo 12 al final. Esa palabra pisadas aparece 3 veces, como lo dije en el Nuevo Testamento. Pedro la utiliza para hablar acerca del ejemplo del sufrimiento. Pablo la utiliza en los Tesalonicenses y en los Corintios para hablar acerca de la vida íntegra. Y cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, era de remarcar esta vida íntegra, las pisadas que dejó a Timoteo. Y repetidas veces el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí. A los filipenses le dijo, lo que aprendisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced. Hermanos, solamente un llamado a atención. En esta mañana o en esta semana, has sido digno de seguir tus pisadas. Las pisadas de integridad. Las pisadas que Pablo dijo, esta es mi gloria, el testimonio de mi conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido al mundo y mucho más entre vosotros los creyentes. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes, en conducta, en fe, en pureza. Cristo dijo, ejemplos he dado, como yo os he hecho, así también haced los unos con los otros. Si he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos de los otros. Ejemplos he dado. Hay 2 ejemplos marcados de Cristo en la Escritura. Uno es el ejemplo de humildad y el otro es el ejemplo de sufrimiento. Si esos 2 ejemplos están en nosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se despojó a sí mismo, el ejemplo de humildad. Seguid las pisadas. Las pisadas de fe, las pisadas de integridad, las pisadas de sufrimiento. Pero noten conmigo el versículo 13, y quiero comenzar a desarrollar con sencillez esto siguiente que Pablo dice, y tiene que ver con la ley. El siguiente contraste es entre la gracia y la ley. El primero es entre la fe y las obras. Ahora Pablo hace el contraste entre la ley y la gracia. La gracia es un término muy amplio en la Escritura. Y como por eso le pedí a Mauro esta mañana, leer 2 Corintios capítulo 8, 1 al 9.
la gracia que se enseña, porque Pedro nos habla acerca de la gracia de Dios, cuando dice que la gracia de Dios es multiforme, es como un diamante. Por eso utilizo la imagen de diamante en la cruz, porque un diamante tiene muchas caras, y eso es lo que significa multiforme. La multiforme gracia de Dios tiene muchas caras. En realidad tiene dos significados en el griego: muchas caras, muchos colores, o como un arco iris, con muchos colores, que no aparece meramente de una forma nomás, sino que aparece de diferentes maneras. Por eso es difícil sujetar el término o el atributo de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la gracia dada a las iglesias, y decir de qué está hablando específicamente. Porque puede estar hablando de algún don dado a algún creyente, y eso es la gracia de Dios. Como Pablo, ya me hacía parecer a Pablo, Mauro. Como Mauro mencionó esta mañana, cuando mencionó que sí, las iglesias de Macedonia, que eran los filipenses y los tesalonicenses, eran las iglesias más pobres de la región. Eran más pobres que las de Judea. Y las iglesias de Judea eran marcadas por su pobreza. Sin embargo, Dios tomó la pobreza de esas iglesias, trajo su gracia a sus corazones, y de la pobreza de ellos abundaron en riquezas de su generosidad. No de riquezas que tenían, o no tenían riquezas. Abundaron en la riqueza de la gracia de Dios, que si tenían 2 sacos, daban 1. Si tenían 2 panes, daban el 50%, no el 10%. Daban más allá, dice, de sus fuerzas. Y Dios bendijo a las iglesias de Judea, que eran pobres, con la pobreza de iglesias que eran más pobres que ellas. Dios no tomó abundancia de riqueza en su gracia para bendecir a otros. Dios tomó a iglesias pobres para bendecir. Pablo dijo una y otra vez a los filipenses: recibí de vosotros una y otra vez iglesias sumamente pobres que daban. ¿Pero por qué daban? Lo mencionó Mauro. Porque la gracia de Dios había obrado de tal manera que se manifestaba la gracia de Dios en las iglesias. Y como ejemplo final, Pablo dice: conocemos la gracia de Cristo, que siendo rico se hizo pobre. Dios no me bendijo con la riqueza de Cristo. Le dice: para que a través de su pobreza fueseis enriquecidos. Dios tomó la pobreza de Cristo para bendecir a la iglesia. Lo he dicho 1000 veces. Si yo soy rico con la pobreza de Cristo, ¿cuán rico soy con la riqueza de Cristo? Si la pobreza de Cristo me enriqueció, hermanos, ¿cuánto me va a enriquecer las riquezas de Cristo? Pablo dijo: se me dio a mí, el más pequeño de todos los santos, de predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Eso no es su pobreza. Eso no es su pobreza, eso es su riqueza. Pero Pablo dice que la iglesia se enriqueció con la pobreza de Cristo. ¿Cuánto más con la riqueza? ¿Cuánto más rico soy? Si ya soy rico porque su pobreza me enriqueció, ¿cuánto más riqueza tengo con su riqueza, hermanos? Piénsenlo nomás. Nos debemos deleitar en la obra de la gracia de Dios en el corazón. Pero me estoy adelantando. Quiero que noten conmigo lo que dice el versículo 13. Y esta frase que sigue: no por la ley. Si tuvimos que subrayar nuestras Biblias, este es un lado donde deberíamos marcar. Yo uso mucho lo que es la página que se llama en inglés Bible Gateway, y tengo la Reina Valera toda subrayada. Y la marco en amarillo, y esto lo he marcado una y otra vez. No por la ley, noten lo que dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Primeramente, ¿por qué? Porque la ley, en el tiempo a Abraham, vino 430 años más tarde. Entonces, cuando Dios le viene y le promete a Abraham
Y la promesa nace de Dios. Abraham no estaba diciendo, dale Dios, prométeme algo, por favor. Dale Dios, prométeme algo. Dios dice, queriendo. Tú no tienes que provocar un querer en Dios. Dios quiere bendecirte mucho más de lo que tú lo estás buscando. Lo estoy enseñando en Salmo 51 los jueves a la noche en Chico. Que fue Dios que buscó a David. Dios quería la reconciliación con su siervo. No porque Dios había cometido la iniquidad, sino porque Él únicamente sabía lo que David estaba perdiendo en su pecado. Él estaba perdiendo el gozo de la salvación, la alegría. Él estaba siendo disciplinado por su pecado. Y Dios mandó a un profeta llamado Natán a empezar a abrir el corazón de David, a revelarme. Y él dice, hazme oír. Pero yo dije en los primeros 7 versículos, no está implícito, pero es hazme ver. Dios en su misericordia lo hizo ver a David, lo que ya Dios veía. Esta es la porquería que sos, David. Esto es lo que eres. Y sin querer, David estaba diciéndole a Dios, hazme ver. David oró en el Salmo 39, hazme saber mi fin, cuánto sea la medida de mis días. En Salmo 51 dice, hazme oír. Perdí la audición, estoy sordo. Como cristiano me metí en el pecado, anduve en adulterio con una mujer, maté a un hombre y ¿sabes lo que me pasó, Dios? Quedé sordo, no escucho más tu voz. Perdí audición espiritual, no tengo audición. No escucho alegría, no escucho gozo, toda una monotonía. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Estoy molido por los golpes de tu mano. David sabía todo eso. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Porque Dios se adelanta a Abraham, como se adelantó a David. Se adelanta a Abraham y le promete, te voy a dar un hijo a Abraham. Y la promesa es múltiple, no es única, pero es múltiple. Pero no vamos a entrar al detalle de la promesa, simplemente saber que la Biblia dice que Dios prometió a Abraham. Y lo único que tenía que hacer Abraham es creer. Pero ¿cómo vino la promesa? Por favor, entiendan esto, hermanos. Lo he enseñado desde mi juventud, cuando estaba un pastor en el norte de Estados Unidos, cuando tenía 21 años. Y estudié la carta a los hebreos y enseñé hebreos en la iglesia. Y el Señor me enseñó en la carta a los hebreos que hay 2 pactos. Uno es lo que llamamos condicional y el otro llamamos incondicional. El primero tiene 2 voluntades, el segundo una sola. El primer pacto, Antiguo Testamento, la ley, dice, si tú hicieres, yo te bendeciré. El primer pacto era condicional. La bendición estaba sujeta a la obediencia. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, yo te maldigo. Entonces Dios levantó en 2 montes, uno las bendiciones y otro las maldiciones. Y dijo, escuchen las bendiciones, están sujetas a obediencia. Escuchen las maldiciones, están sujetas a transgresión. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces el pacto está basado en 2 voluntades, la mía y la de ustedes. Si ustedes hacen lo que yo les digo, yo los bendigo. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, yo los maldigo. Pero la gracia es el nuevo pacto y ahí hay una sola voluntad, es la de Dios. Y ahí Dios interpone y dice, no importa lo que sos, yo te bendigo. Te bendeciré con abundancia, te me multiplicaré. Y lo que se dio cuenta Abraham es que Dios no le dijo a Abraham, si tú haces esto, yo haré esto. No, Dios le dijo, yo pondré 5 veces. En Hebreos capítulo 8 hay 5 aspectos de la voluntad de Dios. No se menciona a Abraham para nada. Es Dios haciendo todo. Y Abraham mirando y diciendo, bueno, gracias. Y eso es lo que es Abraham, es gracia. Y la gracia demanda gracias. Pero es gracia, no es otra cosa, es un favor inmerecido.
Y yo lo que te quiero dar es un regalo, es mío, es una promesa. Y la promesa es, yo voy a cumplir lo que te dije. ¿Y qué tengo que hacer yo? Esperar. Creer. Aguardar. Ver mi potencia, ver mi poder, ver mi fidelidad y adorarme por todo lo que yo soy. Wow, Abraham dice, esto está bueno. Pero me hace sentir como que yo no estoy haciendo nada. Abraham, te hago una pregunta nomás. Cuando respiras, ¿quién lo hace? Cuando piensas, ¿quién lo hace? Cuando caminas, ¿quién lo hace? Cuando haces con tus manos, ¿quién lo hace? ¿Quién te da el poder para respirar, vivir, andar, hacer? Si la vida física depende todo de mi Dios, ¿por qué creo que la vida espiritual depende algo de mí? Es Él. Te bendeciré con abundancia, te multiplicaré. Pero, fíjense en el versículo 13, dice, no por la ley fue dada. No anoté algo acá esta mañana. La ley no fue por el medio por el cual Abraham obtiene la justicia de la herencia de los santos. La ley era condicional, estaba condicionada a una obediencia para la bendición. Pablo utiliza dos ilustraciones aquí. La ley y las obras van juntas. La fe y la gracia van juntas. Esto lo dijo el pastor David Kusik. Un comentario que recurro muchas veces en mi estudio de las Escrituras, especialmente Romanos. Dice, es por fe para que sea por gracia. La fe está relacionada con la gracia en la misma manera que las obras están relacionadas a la ley. La gracia y la ley son principios. La fe y las obras son los medios por los cuales seguimos esos principios para una relación con Dios. Lo voy a leer de nuevo. Tremenda frase de Kusik. Es por fe para que sea por gracia. La fe está relacionada a la gracia de la misma manera que las obras están relacionadas a la ley. La gracia y la ley son principios. La fe y las obras son los medios por los cuales seguimos esos principios. Si tienes fe, es un actuar de gracia. Si tienes ley, vas a estar obrando. Eso es el principio. Que Pablo lo desarrolla ahí en el versículo 16. Pero primeramente que nada, nos dice, no por la ley. Oh, hermanos, qué difícil es para nosotros aferrarnos a eso. Porque por naturaleza nos levantamos en la mañana, estamos pensando, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Te puedo decir que fuiste acepto en el amado desde el momento que Él te escogió en misericordia. Y que no puedes agregar al Calvario absolutamente nada. Que el consumado es el sello divino de que toda obra que tú puedas traer al Calvario no sirve. ¿Qué puede hacer tu hijo para agradarte? ¿No es verdad que tu hijo ya te agrada porque es tu hijo? O yo sé que puede traer tristeza a veces su conducta, su falta de hacer, pero jamás sombrea el amor incondicional que tienes para con él. Jamás. Debes pensar que nuestro amor para nuestros hijos no se puede empezar a comparar con el amor de Dios para con nosotros. Y que Dios nos ama con un amor incondicional y que no importa cuántas cosas haga. Y te digo que la verdad que es como mi hijo cuando era pequeño y me traía un dibujito, mi hija Nati, traía un dibujito, me la presentaba y no se entendía el garabato que hizo. Ya lo he dicho otras veces. Yo lo tenía que mirar y decir, para mí. Y ella, contenta de su obra de arte, me decía, ajá. Y yo tenía que mirar eso y no entendía jota lo que era. Y decía, wow, precioso. No le iba ni a preguntar, ¿qué es? Y que no lo tire. No,
está la hoja? ¿Dónde está la parte? Dijo papá. ¿Dónde está el regalito que te di? Nosotros venimos con todo un día de obras y se las presentamos a Dios como diciendo, y Dios mira el mamarracho de nuestro día. Y nosotros pensamos, ciertamente, se me está mirando como diciendo, wow, sos casi Dios. Cuidado, pero en 2 días me corro del trono, es tuyo, te pertenece a ti. No, Él mira eso y dice, ¿qué es? ¿Qué hiciste? No por la ley vino la promesa a Abraham, no por su hacer, no por sus obras, vino por absoluta gracia. Le vino por la bondad divina, vino porque Dios quiso. Antes de Abraham se interpuso para darle algo glorioso a Abraham, sin que Abraham se lo pida. Versículo 14, noten la siguiente frase de Pablo. Porque si los que son de la ley, no solamente no por la ley, sino ahora viene a, por ejemplo, si yo te digo esta mañana, ¿de quién sos? ¿De quién sos? Pablo lo dijo de esta manera cuando estaba en el barco. Esta noche el ángel se me apareció, pero dijo esto: de quién soy y a quién sirvo. ¿Saben por qué no sirves a Dios? Porque no sabes si realmente sos de Él. Se necesita saber que hay pertenencia antes de servicio, siempre. ¿De quién soy? Nosotros somos de Abraham. No somos de fornicación. Nosotros tenemos un Padre, es Dios. Cristo dijo, si Abraham fuese vuestro Padre, me amarías. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y por eso sirven al diablo, porque ustedes son del diablo. A quien perteneces es a quien sirves. Los que son de fe son hijos de Abraham. Los que son de la ley, los que se someten a la ley, los que viven bajo la ley, que se amparan y se refugian bajo la ley, no son de Cristo. Déjenme leerles lo que anoté. Los que viven bajo la ley, los que buscan justificarse por la ley, los que dependen de las obras de la ley, y le digo más, en la Biblia de las Américas, la traducción de Gálatas 3:10 dice, los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Es el siguiente punto de Pablo. El primer punto es no por la ley. El segundo es no somos de la ley. No nos sometemos a ella. No nos gobernamos sobre ella. No nos amparamos bajo ella. Pero es simple. Si lo haces, está bien. ¿Qué pasa? Cuando tú te amparas bajo la ley, lo que estás haciendo es confías en tus obras para ser justo ante Dios y confías en tu hacer para agradarle. Hay un texto que con Mauro citamos muy a menudo, que es el de Hebreos 13, versículo 20-21. Y en el 21 dice, Dios, lo voy a leer, pero no lo tengo a mano. Si alguien lo tiene ahí a mano, lo puede encontrar más rápido que yo. Hebreos 13, versículo 21. Léanmelo en voz alta. Creo que Lucas lo tenés ahí, o lo podés leer. Voz alta. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y 22? No, está bien ahí. Dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y luego dice esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es Dios que hace lo que es agradable delante de Él. Y luego pone la persona por medio del cual lo hace, por medio de Jesucristo. Escuchen, hermanos.
Pablo dice, no por la ley, y luego dice, no somos de la ley. Es un lugar muy oscuro si te refugias en tu justicia. Es un lugar muy, muy oscuro, muy débil, poco refugio, si tú te escondes y ahí te refugias en tu justicia propia. Pablo dijo, no teniendo mi propia justicia que por la ley. Esa justicia, aunque parece ser profunda, es superficial siempre. Cristo la llamó hipocresía 7 veces en Mateo 23 a los fariseos que se ocultaban bajo una justicia propia. Y les dijo, laváis el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de robos. No me acuerdo la historia que escuchábamos cuando éramos niños. Los padres habían encontrado a sus hijos debajo de la cama algunas revistas que estaban mirando, que estaban prohibidas. Entonces el padre los llevó a un picnic, a un camping, llevaron una carpa y llevó 2 baldes. Y cuando llegaron ahí, le dice a uno de los hijos, hijo, sí, dice papá, dice, ¿me puedes ir a buscar agua? Lo dije en inglés, perdón. Y él dice, sí. Bueno, espera, que te doy el balde. Y le da un balde y estaba con basura adentro, sucio. ¿Verdad? Dice, tráeme agua en para tomar, dice. Pero papá, dice, está lleno de mugre. No voy a traer agua en este balde. Ese que está ahí está limpito. No. Oh, tráeme ese, dice. ¿Qué importa, no? Claro que importa, dice papá. No vamos a estar tomando de ese balde. No puedo ir a buscar agua en ese balde, está lleno de basura. Sí, dice, yo y tu madre. Y si encontramos unas revistas abajo de tu cama. Ah. Y sabes que basura adentro es basura para afuera. Y cuando te llenas de basura, es imposible que algo bueno y limpio salga de tu ser. ¿Pero importa? ¿O no importa? Tomá ese balde que está lleno de basura y busca tratar de sacar algo bueno, que es agua. Tráeme el agua en ese balde. ¿Puedo pedirte hacer algo bueno cuando estás tan lleno de mugre? El niño le dijo, no papá, no puedo. Sí, es así. Si dedicas tu mente y tu corazón a estar mirando basura todo el tiempo, te aseguro que lo único que vas a ofrecerle a la persona es basura. Pero si dejas que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, y como decíamos con el pastor Ricardo años atrás, la canasta de mimbre, muchas veces vamos a la palabra y no sacamos nada, la leemos y no hay nada para sacar. Pero es como la canasta de mimbre, la metemos en el agua y la levantamos y no retiene nada de agua, pero cada vez que la metemos y la volvemos a levantar, ¿sale qué? Sale más limpia, pues ha estado en el agua de la palabra. La levantamos y sale más limpia. No retiene agua, por ahí no sacamos nada, pero algo pasó, renovó nuestra mente, nuestro pensar. Pablo dice, los que por ley, no por la ley, y dice versículo 14, nótenlo, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anudada la promesa. No sé, este tema es tan abundante en el Nuevo Testamento. Nada obra la ley que sea beneficioso. No estoy diciendo con esto que la ley no es importante, porque el versículo 15, fíjense lo que dice, versículo 15. La ley produce ira. Cuanto más te pones debajo de la ley, el ministerio de la ley está referido en 2 Corintios 3 como el ministerio de condenación. Pero cuanto más te pones bajo la ley, caes más bajo maldición y el enojo divino. Porque cumples menos, porque no agradas nunca, porque estás tratando de hacer y cada vez estás más hundido en lo deplorable y la miseria de tu corazón. Y por eso la Biblia dice que lo único que produce la ley cuando nosotros nos aferramos a ella es a un Dios enojado. Porque Dios nos mira a nosotros y dice, fracasás en todo.
tengo algo que anoté aquí. Déjeme buscarlo un segundo. Esto también. La ley, lo dice el doctor Phillips, no solo subestima la fe, sino que también subraya el fracaso. Cuanto más te aferras a la ley, más fracasado te pones. Cuando era más joven trataba de cumplir una obediencia a rectitud. Y me desperté una mañana a los 15 años. Tenía un padre que yo lo veía como un hombre santo que nunca había pecado. Eso me parecía a mi papá. Hasta que un día me llamó a su estudio y me contó toda su vida, el pasado, desde sus 9 años hasta los 17, cuando conoció a Cristo. Y me dijo cómo había estado en pornografía, casas de prostitución y todo eso. Y a mí se me cayó la imagen en mi padre. Yo dije, yo te conocí, un pastor, un hombre santo, y él me empezó a contar su vida pasada. Él me dijo, yo nunca te quise decir estas cosas, pero veo que estás luchando con temas en tu corazón. Y me dijo, te voy a apartar para hablar, no te voy a dar solución. Te voy a decir que yo estuve ahí y peor que tú. Y yo me acuerdo esa mañana que me levanté y agarré mi Biblia y la tiré. Dije, no voy a leer más. Estaba en mi cuarto, teníamos una pieza al fondo en mi casa. No teníamos tele. No existía la pornografía. En ese momento había que comprar el kiosco. Yo no había visto nunca nada de eso. Pero yo tenía un problema serio con mi corazón. Aunque yo no había provisto para mis ojos ni nada por el estilo, yo tenía un problema serio, estaba luchando en mi corazón y dije, no puedo ser hijo de Dios porque hay un texto que me venía a la mente, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y yo estaba ahí en mi cuarto pensando, el que practica el pecado del diablo, yo practico el pecado, debo ser del diablo, no soy hijo de Dios, y estaba en una miseria total. Y estaba tratando de agradar a Dios y tratando de esforzarme y tratando de leer y tratando de orar y tratando de estudiar. Y lo único que me encontraba es que cada día más se mostraba más mi corazón y más miserable. Y me caí de rodillas y le pegué un grito al cielo en ese cuarto y dije, Señor, si soy tu hijo, al menos decime, porque ni sé si soy hijo de Dios, si soy hijo del diablo, no quiero saber más nada, no quiero leer la Biblia. Y estaba llorando y me tocaba leer Proverbios capítulo 2 esa mañana, el día 2. Y abrí la Biblia y leí las primeras 2 palabras. Yo ni me acordaba lo que decía. Leí las primeras 2 palabras y decía, hijo mío. Y me saltaban, me llenaban el cuarto, era como un grito de Dios, hijo mío. Y yo le decía, ¿cómo puedo ser tu hijo como soy? Y lo seguía leyendo y seguía escuchando, hijo mío. Y yo decía, Señor, pero estoy lleno de pecado. Y escuchaba, hijo mío. Y vuelve el hijo pródigo a casa y el padre le dice, ¿quién sos? ¡Oh! Le dijo, hijo mío. Cuando sos hijo siempre. Siempre. Y el Señor confirmó a mi corazón a pesar de mis luchas y a pesar de querer establecer mi propia justicia. Aún en la sencillez esta mañana, queridos hermanos, aún en la sencillez, temprano esta mañana, hubo cosas pequeñas, pero cómo agradezco a Dios cuando Él simplemente dice algo al corazón. Y yo lo único que puedo decir, estaba lleno de lágrimas y le decía al Señor, gracias. Gracias. No soy digno de recibir esto esta mañana. Gracias. No somos dignos de recibir nada, hermanos. Nada en absoluto de Él. La ley, hermanos, si te quieres cobijar debajo de ella, lo único que produce es a un Dios airado y enojado. No te escondas en ella. No te aferres a ella. Corre a la infinita gracia de Dios. La Biblia dice, la fe, si es por fe. Fíjense el versículo 16, para terminar. Por tanto, es por fe, para que sea
por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Vamos a desarrollar esa palabra gracia porque hay mucho para desarrollar ahí. Pero Pablo está haciendo el contraste entre la ley y la gracia. Hemos dado 14 motivos por los que produce la ley. Tenía un autor, solamente lo anoté, se lo leo para terminar. Tenía un autor esta mañana que dijo así: la ley en primer lugar pone un cerco, pone límites, que es algo que deberías hacer con tus hijos, especialmente cuando son chiquititos. ¿Sabes cuál es el tema? Tú no lo vas a dejar cruzar la calle a tu hijo porque lo amas. Entonces, ¿qué haces? Espera hasta que papá te tenga la mano y cruzamos juntos. Y de repente se sale de esa autoridad y sale corriendo hacia la calle y tu corazón comienza a latir desesperadamente y ves el coche que viene ligeramente, vas corriendo y lo manoteas. Y cuando lo manoteas, lo haces por amor, pero te agarra ¿qué? Temor, bronca, y le quieres dar una paliza mortal porque estuviste a punto de ¿qué? De perderlo. Y el límite que le pones es porque lo amas. La ley no puso límites malos, pero son imposibles para nosotros de cumplir, por nuestro corazón, por nuestra naturaleza. Pero pone un cerco y dice: no cruces, no robes, no codicies, no adulteres, no cometas homicidio, no mientas, no. Y pone todos esos límites y yo los cruzo todos. Me doy cuenta que soy transgresor. El segundo, cuando llego al cartel y dice no robarás y cruzo ese cartel, se prende esa luz automática que ilumina. La ley es como la exposición de la palabra. Ilumina, revela el corazón, muestra que yo soy todo robo, que yo soy todo codicia, que yo soy todo fornicación, que ese es mi corazón. Yo quisiera ver un día de mi vida cuando yo no haya pecado en tantas áreas, pero le puedo decir que no ha pasado un día que yo no haya pecado. Y que me identifico con los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer todos los días por sus pecados. Es una batalla continua. Revela, tercer punto dice este hombre, revela lo que hay en los corazones y finalmente vas a un veredicto. Dice, condenado eres. ¿Te puedo decir algo? Si te aferras a la ley, es el amo que no tiene gracia. Es justo. Te va a dictar la sentencia que mereces. Pecaste, morís. La ley decía, David cometió adulterio, debe morir. Cometió homicidio, debe morir. Eso es lo que decía la ley. Pero vino la gracia de Dios a David y dijo, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Pero el pago de eso, Dios se encargó de pagar, de saldar esa cuenta. Entonces la ley produce ira. Dios no nos da nada por la ley, no somos de la ley, y el producto de la ley es un Dios enojado. Por favor, querido hermano, no descanses en tus obras. Descansa en la fe, en la obra completa de Cristo en el Calvario, porque ahí hay gracia. Y hay gracia para un pecador como tú y como yo. Ahí hay gracia, hay misericordia. Si descansas en la ley, tienes un Dios enojado. Produce ira. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana con los hermanos aquí. Gracias por los hermanos y gracias por tener a Nahuel y Sabrina, Caleb y Benja con nosotros. Gracias que han venido para ayudarnos y gracias que tú has producido el traslado y también creemos que tú vas a proveer un hogar donde sea para ellos. Guíalos para que sea tu voluntad, que sea adecuado para sus trabajos y también para la iglesia, para la ayuda que nos han dado y brindar. Gracias te damos por los hermanos aquí. Pedimos que bendigas a los que no pudieron venir esta mañana
por Augusto, por su mamá, que pueda estar con ellos, que puedas bendecirla a ella también, y el tiempo que pueda pasar con la familia. Gracias por Mauro, que pudo elegir esta mañana. Gracias por permitirnos estas cosas y bendice a tu pueblo cuando no estamos. Fortalécelos, manténlos unidos y firmes en el Señor. Y a nuestro viaje de ida y de regreso, más queremos volver que estar. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro tiempo allí con la familia y después el regreso aquí. Te agradecemos por este tiempo juntos. Bendice el resto del tiempo en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.